Muy bien. Lo que les iba comentando es que nosotros hemos ubicado un punto en el cual tenemos que diseñar una determinada obra hidráulica. Esa obra hidráulica va a tener ciertas características, ¿sí? Y nosotros tenemos que saber cuál va a ser el comportamiento hidráulico justamente en esa sección donde se va a ubicar nuestra estructura. Entonces, esta estructura va a estar ubicada acá. E imaginemos que inicialmente es un puente. ¿Sí? Este puente va a estar ubicada en una determinada sección y el tablero o las vigas o la altura mínima a la que puede llegar este puente está definida en nuestra normativa. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Nosotros, de alguna manera, tenemos que buscar cuáles van a ser las cotas máximas a las que puede llegar el agua en esa sección del río, para que en base a eso nosotros podamos proyectar con una determinada altura nuestro puente. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la cota mínima que va a tener este puentecito? Aquí. ¿Sí? Entonces, para ubicarlo espacialmente, nosotros vamos a tener que colocar, por ejemplo, ahí vamos a definir hasta qué ancho va a tener nuestro puente, ¿sí? Quizás va a ser un poco más largo a medida que se pueda cumplir esa distancia mínima que nos va a decir nuestra normativa. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso sería la normativa de el manual general de puentes que tenemos, ¿no? Y nos dice que eso tenemos que analizarlo en función de un periodo de retorno, un tiempo de vida útil. ¿Sí? Entonces, generalmente para un puentecito se analizan periodos de retorno de 50, 100 años, dependiendo de la magnitud del puente y las características intrínsecas que podemos encontrar. ¿Sí? Eso es parte de su curso de puentes. ¿Sí? Pero la parte hidráulica es lo que vamos a ver acá nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Vamos a ver cómo podríamos encontrar esas alturas mínimas en un determinado puente. ¿Sí? Si es que lo hiciéramos manualmente, tendríamos que sacar unas secciones, ¿sí? Y en esas secciones podríamos aplicar una de las ecuaciones que nosotros ya conocemos, como por ejemplo la ecuación de Manning. En donde a través de esa ecuación de Manning podríamos ir iterando hasta encontrar cuál sería la altura total. ¿Ya? Eso es, por ejemplo, cuando tenemos un puente. Si es que nosotros tuviéramos otro tipo de estructura, imaginemos que de acá vamos a llevar agua a una determinada comunidad. Para eso nosotros vamos a construir algo que se llama captación. ¿Sí? Entonces, la captación tiene varias estructuras y específicamente la principal, una de las más sobresalientes es algo que nosotros le vamos a llamar azud, o es una pequeña presa. ¿Y en qué consiste esta presa? Si nosotros tenemos nuestro pendiente de nuestro río de esta manera, nosotros queremos llevarle agua a un determinado sitio. Entonces, nosotros colocamos una estructura generalmente que tenga un perfil hidrodinámico, ¿sí? Perfil hidrodinámico,
¿Por qué un perfil hidrodinámico? Porque debido a cuando este tiene una forma de un perfil hidrodinámica, casi no ejerce presión sobre la misma estructura. Entonces, pasa rápidamente y evita problemas en nuestra estructura, ¿sí? Entonces, a esta estructurita que nosotros vamos a construir, le llamamos azud, o en algunos casos también le llaman presa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Colocamos una estructura, ¿sí? E inicialmente, imaginen, el agua venía paralela, casi paralela a nuestro río, ¿sí? Si nosotros colocamos una estructura, ahora el agua va a cambiar de comportamiento. Bueno, acá se va a formar un resalto y va a empezar a discurrir hacia aguas abajo, ¿sí? Entonces, si nosotros cambiamos el perfil del agua, acá nosotros, a esta altura, más baja que a esto le llamamos paramento, podemos colocar hacia un costado una ventanita. Esta ventanita generalmente va a tener unas rejas, ¿sí? Y a través de esa ventanita es que nosotros vamos a llevar agua hacia un riego, hacia un abastecimiento de agua o para el fin que nosotros estimemos, ¿sí? Entonces, si lo vemos en planta, esto tendríamos acá, ¿sí? Por acá va a estar el río y a un costado, ¿sí? A un costadito va a estar esta ventanita, ¿sí? Esa ventanita es la que le llamamos ventana de captación, ¿sí? Y por acá vamos a captar una parte del agua que está discurriendo por este río, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta parte del curso? Justamente vamos a tratar de verificar o diseñar todo este tipo de estructuras, ¿sí? La primera estructura que estamos conociendo se llama azud y tiene algunas características, como por ejemplo, tiene que tener un perfil hidrodinámico, o es conveniente que tenga un perfil hidrodinámico, ¿sí? Entonces, ese perfil hidrodinámico, nosotros vamos a ver qué tipo de ecuación podríamos tomar para ese perfil hidrodinámico para luego poder diseñar esta estructura. Luego de que verificamos que tenga un perfil hidrodinámico, tenemos que verificar las condiciones de estabilidad. Las condiciones de estabilidad van a estar dadas por las fuerzas de presión que se dan debido a esta agua, ¿sí? Y estas son las fuerzas que van a tratar de desestabilizar nuestro azud, ¿sí? Y va a haber otras fuerzas que tratan de estabilizar. Esas fuerzas estabilizantes generalmente están debidas a su propio peso, ¿sí? Entonces nosotros calculamos de tal manera que el peso de este azud, ¿sí? Hagamos un análisis de fuerzas desestabilizantes y fuerzas estabilizantes y tengamos que nuestra estructura es estable. ¿Cuándo va a ser estable? Cuando estas fuerzas estabilizantes son mayores que las fuerzas desestabilizantes. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si esta fuerza nosotros lo calculamos y decimos que es 1 tonelada y vemos que hay una fuerza contraria que generalmente va a ser el peso por un coeficiente de fricción. Recuerdan sus clases de estática o de física de colegio, ¿sí? Este peso multiplicado por un coeficiente de fricción me va a dar un valor que es justamente la componente que está en contra
de esta fuerza de presión que está ejerciendo el agua. Nosotros calculamos esto, ¿sí? Nos va a dar un valor. Imaginemos que nos dé 2 toneladas. Si este valor, que es el encargado de que la presa se quede, es mayor que este de acá, 2 toneladas es mayor que 1 tonelada, por lo tanto, la presa es estable. ¿Sí? Así como hacemos ese análisis de estabilidad para el deslizamiento de la presa, también tenemos que hacer un análisis de estabilidad para el volteo de la presa, ¿sí? Generalmente cuando tenemos este tipo de estructura podemos colocar momentos acá y verificar todas las fuerzas que causan que se voltee la presa y todas las fuerzas que causan que se quede ahí. Para eso nosotros tendríamos que encontrar cada una de las fuerzas, ¿sí? Acá por ejemplo, si es una figura compuesta, podríamos encontrar su centro de gravedad de esta figura compuesta, sacar todo el peso y va a estar a una cierta distancia de este punto. Si nosotros calculamos esta fuerza por esta distancia, tenemos un momento. En este caso sería un momento estabilizante, ya que no permite que se voltee, ¿sí? ¿Y cuál sería el momento desestabilizante? Justamente la fuerza resultante del agua que está viniendo hacia acá, que trata de voltear. Así como vemos que el agua está tratando de voltear, ¿sí? El agua se va a infiltrar a través de los poros que tiene, ¿sí? Entonces, esa agua que se infiltra también va a ejercer una cierta presión. A esa presión nosotros le vamos a llamar fuerza de subpresión. Y también vamos a ver métodos de calcular esta fuerza de subpresión. Esta fuerza de subpresión podríamos asumirla que tiene esta forma, ¿sí? Que es menos al final y B mayor al inicio. Entonces, si es que este tiene la forma de un triángulo, podríamos asumir que tiene un centro de gravedad a 1/3 y va dirigida hacia arriba, ¿sí? Como vemos que va dirigida hacia arriba, va a tratar de voltear a nuestra presa. Entonces, ahí vamos a tomar en cuenta ya otros factores. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar a analizar todas las fuerzas que se podrían producir en estas zonas, generalmente basadas en el agua y en el peso de los materiales que se tienen. Algo más que se hace si nosotros tenemos nuestra presita con nuestro perfil hidrodinámico, ¿sí? Cuando viene con cierta energía, acá se va a producir algo que se llama resalto. Ese resalto puede producir acá, en nuestra estructura, puede producir que se resquebraje o que te haya algunos inconvenientes. Por eso es que nosotros hacemos un espacio, ¿sí? Donde va a tener una protección especial. Esas longitudes de esos espacios tienen que ver con la longitud del resalto, ¿sí? Que lo han visto en sus cursos de mecánica de fluidos 2 generalmente, ¿no? Entonces esa longitud de resalto tiene que ver con la longitud que nosotros tenemos que proteger, ¿ya? Entonces todos esos datos, ¿sí? Nosotros los calculamos acá cuando hacemos presas, ¿no? Calculamos algo que eran los tirantes conjugados, ¿sí? Tirante 1 y un tirante 2 que se da antes y después del producirse el resalto. Entonces todos esos datos nosotros los calculamos acá justamente para diseñar toda esta estructura. Así como tenemos esto, también diseñamos unas estructuras, ¿sí? Para cuando hay grandes avenidas, esas puedan llevar una parte del agua, ¿sí? También vamos a estudiar
qué es lo que se hace ahí. Luego que nosotros tenemos, por ejemplo, nuestro río, hemos colocado una captación acá, hemos colocado una SUD en esta parte y queremos empezar a llevar el agua. Debido a que estas son fuentes de río, vamos a tener que tienen bastantes sedimentos. Esos sedimentos nosotros tenemos que crear acá estructuras que nos permitan que esos sedimentos se queden ahí, ¿sí? Entonces acá vamos a diseñar derripiadores, ¿sí? Un derripiador puede ser simplemente una reja, ¿sí? Un derripiador. Luego vamos a diseñar desarenadores, ¿sí? Un desarenador es una estructura que lo que se hace es bajarle la velocidad al fluido en cierta parte, ¿sí? Y cuando tiene una menor velocidad se producen los fenómenos de sedimentación, ¿no? De sedimentación. Entonces, al producirse la sedimentación se van a quedar acá las arenas y vamos a tener una válvula con la cual podemos expulsar esas arenas. Entonces, acá vamos a diseñar nuestros desarenadores, nuestros derripiadores, ¿sí? Y luego finalmente vamos a diseñar una red de conducción, ¿sí? Esta red de conducción, si es que estamos hablando de canales, puede ser una red transportada por un canal, o si es que hay una inversión mayor, podemos empezar a colocar tuberías, ¿no? Entonces, en esas tuberías nosotros vamos a calcular la parte hidráulica de estas tuberías, vamos a colocar cámaras, vamos a colocar clases de tuberías, ¿sí? Vamos a diseñar pases aéreos, puentes por donde va a pasar la tubería, ¿sí? Entonces vamos a dar soluciones a lo que puede suceder en nuestra conducción, ¿ya? Entonces, básicamente eso es lo que queremos hacer en esta parte de nuestro curso, ¿sí? Entonces, para iniciar, ¿sí? Y empezar a calcular todo esto, lo primero que queremos hacer es definir niveles de cómo se va a comportar nuestro río. Por ejemplo, tenemos un río así, nosotros vamos a tener una presa y nosotros queremos verificar cómo se va a comportar este perfil hidráulico, ¿sí? Este perfil hidráulico, cómo se va a comportar para cuando se acerca hacia nuestra presa y qué velocidades tiene, ¿sí? Y en base a eso calcular todos los parámetros que queremos diseñar para nuestra presa. ¿Ah? ¿Qué quiere decir? El modo de acercarse, de llegar el flujo a nuestra presa es importante. ¿Por qué? Porque en función de cómo se va a comportar este flujo, nosotros vamos a ubicar más alto, más bajo nuestras ventanas de captación, ¿sí? Vamos a ver si, por ejemplo, cuando tenemos un caudal mínimo, ¿sí? ¿Cómo se va a comportar? Cuando tenemos un caudal mínimo, ¿cómo se va a comportar este fluido? Entonces, todo eso nosotros tenemos que saber previamente cómo se va a comportar el río para poder verificar o poder colocar todas nuestras estructuras hidráulicas, ¿ya? Entonces, para verificar cómo se va a comportar este fluido, vamos a utilizar un modelo matemático, ¿sí? Lo vamos a utilizar como un modelo unidimensional. ¿Por qué es unidimensional? Porque solamente toma en cuenta la variación de las velocidades en una sola dirección, ¿sí? Ese modelo unidimensional lo vamos a hacer a través de ECRAS, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que necesita este programa? Este programa lo primero que necesita son caudales. ¿Ok?
¿Sí? ¿De dónde vamos a obtener los caudales? Los caudales ya los obtuvimos anteriormente a través de hojas de cálculo o a través de otro modelo que se llama ECHMS. Entonces, como ya tenemos los caudales de acá, a través de este modelo vamos a verificar cuáles son los perfiles hidráulicos que se van a formar en nuestros ríos, tomando en cuenta las características de la sección transversal de nuestro río. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a tener una clase introductoria de cómo se podría o cómo se va a manejar este programa. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es descargar el programa. Vamos a ir a una hoja de Google y van a colocar ECRAS. Como ven, les envía a la misma página del ECHMS, ¿sí? Del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos, de la Armada de los Estados Unidos. Entramos a ese vínculo y ahí vamos a descargar alguna de las versiones que se encuentran. ¿Ya? Como ven, si ustedes ven las fotografías o las imágenes que encontramos acá, vemos que este programa trabaja con hojas shape, ¿no? Como elementos tipo este, y podemos hacer algunas simulaciones, por ejemplo, de inundaciones, ¿sí? Entonces, esa parte también la vamos a hacer para que vean cómo es lo que se hace o cómo se realizan este tipo de modelaciones, ¿ya? Entonces, toda la primera se va a consistir en verificar cómo se comporta nuestro río. Para eso nos vamos a ir a descargas y vamos a descargar la última versión que se encuentra, ¿no? Dice documentación del paquete y el paquete de instalación. Acá está la documentación y acá está el paquete de instalación, ¿no? El segundo es el que necesitamos. Va a descargar el archivo, va a demorar un poquito, ¿ya? Y en función de ese archivo vamos a trabajar, ¿ya? Entonces, hasta que se descargue voy a pausar un rato Vamos a continuar con la grabación. Una vez que tenemos descargado el programa, vamos a entrar, vamos a buscar ECRAS, la versión que tengamos. Muy bien. Ya, igual, vamos a buscar ECRAS. Y acá, ¿sí? Es una interfaz, ¿sí? Bastante simple. Acá es donde vamos a trabajar, ¿ya? Entonces, lo primero que se tiene que hacer es crear un nuevo proyecto. Vamos a crear un nuevo proyecto y ustedes lo van a ubicar donde quieran, ¿sí? En este caso, por ejemplo, yo lo voy a ubicar en documentos y le voy a llamar ECRAS ejemplo. ¿Sí? He creado una carpeta primero, ejemplo 01. Así se va a llamar mi archivo y que va a estar en el ECRAS ejemplo. Luego nos dice, se va a iniciar un nuevo proyecto con el nombre ejemplo 01 project. Como título de el directorio va a ser en ECRAS ejemplo y las unidades se pueden configurar en este otro menú, ¿no? Que dice US Customary Units. Ya está. Vamos a tratar de seguir los pasos para que ustedes lo puedan seguir después en su... Ya está. El ECRAS es un sistema de análisis
de ríos. Es un software desarrollado por el Hydrologic Engineering Center. Es un modelo numérico unidimensional en régimen permanente para el cálculo de perfiles o niveles de agua, tanto en canales naturales como artificiales, ¿no? Entonces, los canales naturales, ¿cuáles serían? Para todo tipo de ríos, ¿no? Y artificiales son los que nosotros creamos. El método de cálculo empleado es el método estándar por pasos, por eso es de gran velocidad de cálculo. ¿Sí? Acá, por ejemplo, tenemos una sección. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos que decirle al programa que cada una de las partes de nuestra sección de ríos tiene determinadas características, ¿no? Como por ejemplo, acá es una sección tipo trapezoidal. En la parte inferior van a ser metros, en la parte superior también, ¿ya? Entonces, nos dice que para los siguientes datos calcular los niveles de agua para una presa para el caudal de 30 metros cúbicos por segundo. Y acá nos dice, ¿sí? Tenemos un tramo de un río, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 secciones. Acá nos dice la cota del fondo que tiene nuestro canal y queremos saber cómo se va a comportar cuando haya una presa, ¿sí? O cuando esté definido la altura del agua en esta zona, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el programa? Va a hacer un cálculo de cómo se va a ir comportando el agua hasta que llega a esta presa, ¿ya? Entonces, para eso, primero que lo que tenemos que hacer es empezar a construir este tipo de secciones, ¿ya? Entonces, acá por ejemplo nos dice que la sección, acá se construye de la sección más alta, ¿sí? A la sección más baja, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Empezar a construir las secciones, ¿ya? Para eso, podríamos calcularlo esto a través de una hojita de cálculo o vamos a hacer unos cálculos simples a través del programa que se llama H-Canales, ¿sí? Entonces, con el H-Canales es bastante simple verificar algunas características, ¿sí? Las características principales que vamos a necesitar son el tirante inicial de nuestro canal o el tirante normal y el tirante crítico. ¿Por qué el tirante crítico? Porque cuando nosotros colocamos una estructura de este tipo, ¿sí? Quiere decir que por acá vamos a tener un régimen subcrítico, ¿sí? Y al poner una caída de este tamaño o una pendiente o cualquier tipo de estructura, acá ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cambiar el régimen de subcrítico a supercrítico, ¿sí? Entonces, si es que cambia de un régimen subcrítico a un régimen supercrítico, en un centro o en la parte justamente de la presa se va a formar algo que nosotros llamamos el tirante crítico, ¿sí? Entonces, basado en eso, nosotros podemos hacer el estudio de cómo se va a ir comportando en las demás secciones, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Acá, en esta zona de la presa, se va a formar una altura crítica del fluido. Ahora, ¿qué es una altura crítica? ¿Sí? Entonces, estos son conceptos que han tenido que ver en la parte de hidráulica, ¿no? Entonces, una altura crítica es cuando las energías gravitacional y las energías de movimiento se igualan, ¿ya? En este caso lo vamos a hacer directamente a través del programa. Vamos a calcular el tirante normal y vamos a calcular el tirante crítico, ¿sí? Entonces, para eso entramos a nuestro programa H-Canales. También les envié el instalador junto con unos videos que quería que vieran acerca de los N de Manning, ¿ya? Entonces, lo pueden instalar y trabajar con este dato, ¿ya? Entonces, si ustedes se van a tirante normal, acá tienen que ubicar simplemente cuál es la forma que tiene su canal, ¿no? Entonces,
Vamos a ir le vamos a decir sección trapezoidal. Y acá nos pide el caudal, ¿sí? Vamos a ir a nuestro ejemplo. Dice que son 30 metros cúbicos. El ancho de solera, que es la base menor, va a ser igual a 3 metros. El talud es de 1. Y luego tendríamos que colocar la rugosidad, ¿no? Entonces la rugosidad, por ejemplo, para el concreto, acá lo están tomando como 0.016. Vamos a colocar el mismo valor, 0.016. Y luego la pendiente, que es de 1 por 1000, 0.001. ¿Ya está? Estos son los datos que necesita el programa. Simplemente le vamos a dar a calcular, y este tirante sería el tirante normal si no existiera la presa, ¿sí? Quiere decir que si nosotros tenemos nuestro canal, por esta zona donde el flujo sea subcrítico, vamos a tener justamente ese como tirante inicial o tirante normal, ¿ya? Entonces a esta imagen nosotros lo vamos a recortar y la vamos a guardar como el tirante normal para el caso de nuestra presita. Acá le voy a colocar tirante normal, ¿sí? Por si en algún momento nos sirve ese dato. Así como hemos calculado el tirante normal de este canal, vamos a obtener el tirante crítico. El tirante crítico solamente nos pide 3 datos: el ancho de solera, el caudal, que era 30 metros cúbicos por segundo, y el talud, que era 1. Con esto vamos a calcular, y acá tenemos el tirante crítico de 1,7685 m. Este valor, ¿por qué es importante? Porque es el valor que se va a formar justamente en la estructura que yo voy a colocar, o en mi canalcito, o en mi presita, ¿sí? Entonces, tirante crítico en la presa. Ya está. ¿Sí? Solamente eso vamos a calcular en el H-canales, que era el tirante crítico y el tirante normal, ¿sí? Eso lo podríamos hacer fácilmente en una hojita de cálculo, pero para ya está. Estos son los datos: caudal 30 metros cúbicos por segundo, la base o el ancho de la solera era 3 metros, el talud era 1, la rugosidad de Manning, que era 0.016, y la pendiente era de 1 por 1000. ¿Ya? Las secciones van a estar equidistantes cada 100 metros, y en la presa tenemos estas dimensiones, ¿no? En la base
199 y en la parte de los costados de la presa va a tener un valor de 104. ¿Sí? Acá, o sea, antes de que exista la presa, nos están dando la sección de este canalcito. Entonces, en función de esta sección, nosotros tenemos que sacar las secciones que le corresponden a cada uno de estas progresivas que va a tener cada uno. ¿Ya? Entonces, ¿cómo así? Nos están dando la sección en este punto y nos dicen si es un canal de esta forma, ¿ya? Nos están diciendo, ¿sabes qué? Acá tiene 99 y en la parte alta, donde termina el canal, o puede ser de esta manera, va a tener una cota de 104. Entonces, si esta es la sección en esta zona, vamos a asumir que en todas las secciones vamos a tener una sección similar. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es la sección a 99.1 sería de la misma forma. Pero acá la cota de fondo va a ser 99.1. Acá va a ser la cota de 99.2 y así sucesivamente. Entonces, esas secciones son las que tenemos que construir, ¿no? Entonces, entre 104 y 99, 104 menos 99, hay 5 metros de altura, ¿no? Entonces, para hallar las cotas de estos valores, podríamos sumarle más esta cantidad, ¿no? Más 5 metros y tendríamos la cota en esta zona y la cota en esta zona, ¿sí? Para ver la distancia de acá para acá, bastaría con saber que nuestra pendiente o nuestro talud tiene un z de 1. Eso quiere decir que acá va a medir 1 y acá va a medir 1. ¿Ya? Entonces, si es 1 en 1, ¿ya? Y tenemos 5 metros, quiere decir que acá también va a haber 5 metros. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Construir todas estas secciones en el programa. ¿Ya? Para eso, quiero que en una hojita de cálculo vayan calculando las cotas que le corresponden a cada una de estas secciones, ¿ya? Entonces van a calcular las cotas, ¿sí? Y las progresivas de cada una de las secciones, ¿ya? ¿Y cómo es que lo entiende el programa? El programa lo va a entender de esta manera. Si nosotros tenemos una sección de esta manera, ¿sí? Va a empezar de izquierda a derecha a contar. Y acá para acá sabemos que hay 5 metros de diferencia. De acá para acá va a haber 5 metros. El ancho de solera va a ser 3 metros. Nuevamente acá va a haber otros 5 metros. Y así le vamos a dar las distancias. ¿Qué quiere decir? El programa va a entender. A 0 tiene esta cota. A una distancia de 5 metros. A 0 tiene, por ejemplo, si estuviéramos en el caso de la presa, sería a 0 tiene una cota de 104. A 5 metros tiene una cota de 99. A 5 más 3, a 8 metros tiene una cota también de 99. Y a 5 más 3, 8, a 13 metros tiene una cota nuevamente de 104. Así tienen que expresarlo para cada una de las progresivas que tiene nuestro canalcito. ¿Ya? Entonces, en una hojita de Excel
vayan haciéndolo y tenemos unos 15 minutos para encontrar todas las cotas. Muy bien. Una vez que ya tienen definidas las secciones, ¿sí? Una vez que ya tienen definidas las secciones, lo que vamos a hacer es empezar a ingresar las secciones de nuestros canalcitos, ¿ya? Entonces para eso ya tenemos como el proyecto y nos vamos a ir acá donde dice View Edit Geometric Data, ¿ya? Bueno, acá yo ya he creado uno. Ustedes lo van a crear de la siguiente manera. Se van a ir a donde dice River Ridge, ¿ya? Y van a empezar a colocar, ¿sí? Van a colocar un rito, ¿ya? Podrían hacerlo por acá. ¿Sí? Y ahí le van a colocar un nombre, ¿sí? Acá por ejemplo le pueden colocar canal y presa, ¿sí? Y le van a colocar los tramos. Reach, le van a colocar un nombre, le van a colocar OK y automáticamente se va a crear su río, ¿ya? A ese río ustedes tienen que colocarle las secciones. Para eso se van a ir a esta opción donde dice Cross Section, ¿sí? Entonces en cada uno de los Cross Section acá van a escoger cuál de los dos es, por ejemplo canal y presa, y van a empezar a colocar las secciones de cada uno de estos, ¿ya? Entonces se van a sección y acá le van a empezar a decir que quiero colocar nueva sección, ¿sí? Acá en estación le van a poner las distancias, por ejemplo a una distancia, le vamos a conseguir una nueva sección y ahí le van a colocar el nombre de la sección, ¿sí? Ahí le vamos a colocar, por ejemplo, siguiendo la estructura, le han colocado 10, 9, 8, 7, 6, 5 en general, ¿no? Entonces vamos a empezar por la más alta, sería la 10, ¿ok? Ya tenemos la estación y vamos a empezar a colocar los datos de esa estación. En la parte izquierda dice Cross Section Coordenadas, ¿ya? Entonces acá le vamos a colocar primero las distancias. A una distancia de 0 le corresponde el valor que hayan calculado, ¿no? Yo le voy a colocar acá cualquiera, ¿ya? A una distancia de 5 metros le va a corresponder el otro valor, 100 metros. A una distancia de 3 metros más serían a 8 metros. ¿Sí? Vamos a tener una cota también de 100. Y a una distancia de 8 más 5 a 13 metros van a tener una distancia de tanto. ¿Sí? Entonces así van a colocar de todas sus secciones. Si colocan aplicar data, se va a dibujar cada una de sus secciones, ¿ya? Luego que tienen esta sección, acá les va a pedir una serie de datos, ¿sí? Entonces este primer dato significa la distancia que hay con respecto al eje, a la left, a la izquierda y a la derecha de los nodos que conforman el canal. ¿Cómo así? Nosotros vamos a tener nuestro canalcito de esta manera, ¿sí? En cada una de las secciones vamos a tener 4 puntos. Entonces imaginemos que este es 1, 2, 3 y 4 puntos, ¿ah? Entonces con respecto a la siguiente sección
va a tener otros 4 puntos. Lo que acá le vamos a decir es cuánto es la distancia que hay entre sección y sección. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, de acá a acá sabemos que hay 100 metros. En la izquierda sería el left, sería 100 metros, y a la derecha también hay 100 metros, ¿no? En este caso, cuando es un canal que es completamente recto, que no tiene otro tipo de entradas o salidas, es bastante sencillo. Lo siguiente que tenemos que colocarle, el siguiente dato que vamos a colocar es algo que se llama el N de Manning, ¿sí? El N de Manning depende del material con el que se encuentre o en el material que tenga nuestra sección, ¿sí? Imaginemos que este es un río. Nosotros tendríamos que colocar un N de Manning para la sección izquierda, un N de Manning para la sección derecha y un N de Manning para el canal o para el boto, ¿no? Entonces, en este caso, al tratarse de un canalcito, todos estos N de Manning ya nos están diciendo el ejemplo, ¿sí? Entonces, vamos a ver cuánto es el N de Manning. De 0.016. Ese dato es lo que van a colocar acá, ¿no? 0.016. 0.016. Ya está. Luego tenemos que colocarle las estaciones del canal, ¿sí? Esos puntitos nos van a decir a partir de qué punto se generan datos como inundaciones, ¿sí? Entonces nosotros podríamos colocar en el 0 y en este punto y en este punto, ¿sí? O en las estaciones 0 y 13 inicialmente, ¿sí? Estos puntos, ¿qué nos va a decirse? Es que cuando yo hago un análisis y pasa estos puntos, quiere decir que estoy inundando cierta área, ¿no? Acá, como no tenemos una sección completa, no tenemos los demás datos, ¿sí? Simplemente vamos a considerar, por ejemplo, estos puntos como los puntos de inundación, ¿ya? Luego dice unos factores de contracción y expansión, ¿no? En este caso, por hoy, lo vamos a dejar por defecto, ¿ya? Ya que son unos coeficientes que le van a servir justamente al programa para calcular las trascientes de los flujos, ¿sí? Entonces, después ya vamos a ver a qué se refieren y de dónde saca estos valores, ¿no? Si nosotros mismos nos vamos a la ayuda de nuestro programa, ahí podemos encontrar cuándo utilizar un factor o cuándo utilizar otro factor, ¿ya? Entonces van a crear acá, por ejemplo, la distancia hacia la sección aguas abajo sería 100 y la rugosidad sería de 0.016. Acá lo que me pide es la estación es la medida o la longitud, ¿sí? Entonces, si yo le pongo 0, lo va a considerar este punto. Y a la izquierda, si yo le pongo el otro punto a 13 metros, me va a considerar los dos puntos. Para que se vea reflejado en esta sección, le voy a decir aplicar datos, ¿sí? Aplicamos los datos y vemos que me ha marcado dos puntos de rojo, ¿sí? Esos puntos me van a simbolizar a partir de cuál es el nivel que se produce inundaciones, ¿ya? Una vez que podemos entrar ahora. Una vez que hemos definido esto, ¿sí? Podemos incluso entrar gráficamente a cada una de las secciones que nosotros vamos a construir, ¿ya? Para crear las demás secciones, simplemente le voy a decir copiar
copiar la sección, ¿sí? Y le vamos a decir que la siguiente sección es a 9. Le digo OK, ¿sí? Ya tengo la sección 2 y acá tengo que ir modificando las elevaciones. Sabemos que tiene una pendiente de 1 por 1000, por lo tanto podemos obtener cuáles son las nuevas elevaciones. Así tienen que calcularlo para las 9 estaciones, ¿ya? Entonces, calcúlenlo para las 9 estaciones, háganlo y vamos verificando qué vamos a hacer después, ¿ya? Muy bien. Una vez que ya hemos definido nuestras secciones, ¿sí? Han tenido que ir colocando sus secciones manuales, ¿ya? Esto también se podría haber hecho de esta manera, ¿no? Por ejemplo, inician de la sección 10, imagínense que estas son las elevaciones, ¿no? Nuestro problema son 5 metros. Podríamos ir cambiando estas elevaciones, ¿ya? Entonces, este es un ejemplo de cómo se hace el procedimiento simplemente, ¿ya? Entonces, lo que podríamos hacer es, una vez que lo copiamos, ¿ya? Creamos la 9, ¿ya? Esta 9 le vamos a decir que baje 10 centímetros, ¿sí? Porque si vemos acá nuestra pendiente, acá era 100, acá era 99.9. Entonces, me voy a la 9 y le digo ajustar elevación y le digo menos 10 centímetros, menos 0.10 centímetros. Y ya lo bajó. En la 8 sería 20 centímetros, menos 0.20. Aplicar datos. En la 7, 0.30. Menos 0.30. En la 6, 0.40. Menos 0.40. En la 5, 0.50. Menos 0.50. .60. .70. Menos 0.80. Menos 0.90. Y 1 metro los 10. Menos 1. Ya está. Y así ya tendría mis secciones, ¿sí? Si yo me voy acá, ya están aplicados todos los datos, puedo revisarlos, ¿sí? Tiene que ir subiendo, ¿sí? ya que un canal funciona a gravedad, ¿verdad? Acá tenemos la cota 100, 99.9, 99.8, así sucesivamente. Una vez que tenemos esto, nosotros podemos ir a Exit Cross Section y vemos que las secciones han sido colocadas, ¿sí? En función de la cantidad de secciones que haya colocado, se ha distribuido en el río.
¿sí? Acá he hecho lo mismo, ¿sí? Yo lo dibujé de una manera no directa para que vean que es exactamente lo mismo, ¿no? La forma como tenga nuestro río no va a interesar mucho, sino el programa lo va a dividir, y lo va a colocar las secciones donde le corresponden, ¿ya? Cross section, acá colocado los valores. Acá nos dice, ¿no? ¿Qué es lo que es? Las distancias de una sección a la otra, los coeficientes de Manning, ¿sí? Y los valores que indican el cambio de márgenes para nuestro caso, ¿ya? Estos valores, ¿sí? Cuando, por ejemplo, cambia la sección transversal, no es igual el coeficiente de Manning del canal propiamente dicho que de los taludes, nosotros podemos utilizarlo también para que haya un cambio, ¿no? Acá, por ejemplo, que ha colocado 5, a partir de 5 hacia 0 podríamos colocar otro valor de Manning, y de 8 hacia el otro lado también podríamos colocar otro valor de Manning. Los valores que coloquemos acá van a depender enteramente de la necesidad que nosotros tengamos, ¿sí? Ya que si nosotros, por ejemplo, lo ponemos como límites de la inundación, también van a ser justamente donde el programa se dé cuenta de que ahí empieza a escurrir el agua, ¿ya? Ingresada la información, se guarda. Ya, vamos a guardar estos datos. Vamos a poner save, ¿sí? Y lo vamos a guardar en el mismo archivo y le vamos a poner geometría. Ya está. Ya tenemos guardada esta geometría en un archivo. ¿Ya? Una vez que hemos guardado el archivo, ya podemos configurar el análisis de flujo que vamos a hacer. Para eso nos vamos a ir a Steady Flow Data, ¿ya? Vamos a buscar. Ya podemos cerrar si ya lo tenemos guardado. Acá dice Edit Steady Flow Data, ¿no? Podemos entrar a través de esta opción o a través de en editar Steady Flow Data, ¿ya? Entonces cualquiera de las dos formas va a ser de similar forma, ¿ya? Acá vamos a empezar a describir los perfiles, ¿sí? Los perfiles o las condiciones que nosotros vamos a tener para nuestro caudal, ¿ya? Acá, por ejemplo, lo que ha configurado es el río y el perfil que le corresponde al caudal de 30 metros cúbicos por segundo, ¿ya? Entonces vamos a ir ahí. Acá vamos a escribir 30, vamos a aplicar datos. Ya está. Luego tenemos que verificar las condiciones de borde, ¿ya? Pues las condiciones de borde, ¿sí? Acá como ven, el programa permite no solamente verificar para un solo caudal, sino podríamos colocar para varios caudales que queremos comparar, ¿sí? En nuestro caso, por ejemplo, vamos a tener caudales para 10 años, 50 años, 100 años, entonces podríamos compararlos para verificar cómo se comporta el río, ¿sí? Acá le podríamos poner más, si ponemos por ejemplo 2, aquí aparece otro dato, ¿no? Nos dice, ¿sabes qué? Para el primero vas a analizar con 30 metros cúbicos por segundo, para el segundo cuánto es lo que quieres, ¿ya? Ya está. Luego vamos a verificar las condiciones de borde. ¿Ya está? Las condiciones de borde, ¿sí? Nos van a servir para
decirle al programa cómo es que va a modelar, ¿sí? Entonces, si es que no tenemos datos, lo que le vamos a dar es simplemente la pendiente y le vamos a decir que se comporte o que trabaje normalmente. En nuestro caso, ¿qué es lo que nosotros conocemos? Nosotros conocemos que en la presa, ¿sí? En la progresiva número 0, tiene una cierta altura, ¿sí? 99 para 102. ¿Cuántos metros? A 3 metros tenemos una presita, ¿sí? Entonces, estos 3 metros más la altura crítica que nosotros obtuvimos anteriormente, podríamos encontrar justamente cuál es la altura en esta zona. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que cuando tenemos una presa, acá se forma un Y crítico, ¿sí? O un tirante crítico. Entonces, como nosotros conocemos eso, vamos a utilizarlo para que el programa pueda calcular esa forma. ¿Ah? Entonces, lo que le vamos a decir es condiciones de borde, ¿sí? Y acá nos dice que cuando tienes un nivel conocido, no, ¿sí? Un nivel conocido de la superficie del agua. Me voy a ir ahí. Y acá me dice, ¿no? Para 30 metros cúbicos le corresponde una altura conocida y acá le pone un valor, ¿no? Ese valor sería en mi caso, que no he seguido los mismos datos, voy a revisar cuál es el valor que me corresponde. Entro nuevamente a la geometría, me voy a la sección transversal y me voy a la sección 0. La sección 0 tiene una cota de 99, ¿sí? 99, hay una presa de 3 metros. 99 más 3 metros sería 102 a la altura de la presa. A este valor tendría que sumarle la altura crítica, ¿sí? La altura crítica la sacamos hace un rato. Creo que lo guardé por acá. Acá está. El tirante crítico lo tuvimos hace rato y dice que es igual a 1.7685. Entonces, la altura crítica encima de mi presa sería los 102, que es hasta donde está mi presa, más el 1.7685. ¿Sí? Entonces, este valor sería la altura en mi presa. Ese valor lo voy a colocar acá. A 30 voy a tener un valor conocido como, y es ese mismo valor, 103.7685. Acá, por ejemplo, se han equivocado en el orden, ¿no? En el copiar, ¿no? Sería 7685, ¿ya? Un error de tipeo que he tenido. Le decimos OK. Ya hemos definido el tirante conocido o el tirante crítico que se forma en la cresta, ¿sí? La cual se presenta a esta cota. Ya está. Lo siguiente es correr ya la información mediante la otra opción, ¿no? Dice, una vez ingresadas las condiciones de flujo, se graba esta información para posteriormente correr en el programa. Ya tenemos esta información, ya tenemos las condiciones de borde. Vamos a aplicar los datos, vamos a verificar que ya tenemos una condición conocida, aguas abajo, ¿sí? Si es que tuviéramos esta condición aguas arriba, tendríamos que colocarlo acá. Tenemos una condición conocida aguas abajo, que es justamente donde se encuentra la presa.
Ya está. Una vez que conocemos eso, ya hemos configurado eso, vamos a guardar el modelo de flujo, ¿sí? Entonces le vamos a aparecer flow data en el mismo lugar. Le voy a decir OK. Ya está. Entonces ya tengo guardado un archivo que me va a servir como los datos del flujo o los datos del caudal, ¿ya? Lo cerramos y lo siguiente que podemos hacer es computar esto, ¿sí? Para eso nos podemos ir a este señor que está corriendo, ¿ya? O podemos ir a correr steady flow data, ¿ya? Steady flow data, ¿ya? Acá, en función, si nosotros conocemos el régimen al cual se encuentra nuestro canal, le vamos a colocar. En este caso nosotros sabemos que en esta parte va a tener un flujo subcrítico, ¿cierto? Y si es que no supiéramos cuál es el tipo de flujo, le podremos colocar acá para que el programa escoja cuál es el que más le conviene, ¿ya? Ya está, a ver. ¿Qué sucedió? ¿Algún error? Dice Rich único versión 2 missing condition upstream. A ver, dice que están perdidas las condiciones del flujo. A ver. ¿Qué pasó? Ah, ya. Si es que queríamos que trabaje como mixto, tendríamos que darle más información, ¿ya? Entonces, acá vemos que ya corrió. Y podemos entrar, por ejemplo, a las secciones transversales. Esto es lo que representa el caudal, ¿sí? Acá vemos que, por ejemplo, el caudal está por encima de nuestros puntos. ¿Qué quiere decir? Que por acá se empezaría a inundar estas zonas, ¿sí? Así como podemos ir a esta sección, podemos ir a cada una de las secciones, ¿sí? Entonces, generalmente cuando ubicamos una presa, lo que necesitamos es el perfil de cómo se va a comportar mi caudal, ¿sí? Para eso vamos a buscar por acá. Este es el perfil de la presa, ¿no? Acá están, por ejemplo, los 1000 metros o los 5 kilómetros y cómo se va a comportar. También tenemos una simulación en 2D hasta cuáles son los niveles máximos que se van creando en la presita, ¿sí? Y vemos como poco a poco va aumentando su nivel para llegar al nivel de la presa, ¿sí? Estos perfiles se pueden exportar, ¿ya? Acá tenemos otro tipo de cuadros. A ver. Acá tenemos los datos, acá nos dice algunos warnings, cuál es el problema. Y acá tenemos las tablas de los perfiles hidráulicos que se han dado según la sección, ¿no? Entonces nosotros podríamos graficar, por ejemplo, la sección versus la elevación del agua y obtener nuestro perfil hidráulico, ¿ya? Acá incluso
tenemos el famoso número de Freud, ¿sí? En donde podemos verificar cuál es el tipo de caudal que se está presentando, si es un flujo crítico, supercrítico o subcrítico, ¿ya? Entonces, como ven, el programa es sencillo, ¿sí? Y nos va a ayudar justamente a verificar todos los niveles. Estos niveles se pueden exportar a un modelo de elevación digital y verificar las las zonas inundables, ¿ya? Entonces, esa parte de las zonas inundables ya lo vamos a hacer con nuestros datos reales, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en las siguientes clases? Estas secciones que las hemos dibujado, ¿sí? Solo para entender cómo se lo haría manualmente, esas secciones nosotros las vamos a exportar directamente de nuestro modelo de elevación digital y le vamos a decir al programa que tome esas secciones, ¿no? Esas secciones las vamos a exportar directamente acá. Una vez que tenemos las secciones y tenemos los caudales, podemos calcular los niveles que se van a dar, ¿ya? Acá en este programa también se pueden colocar o dibujar, por ejemplo, las presas, dibujar una alcantarilla, etcétera, para verificar cómo se va a comportar, ¿ya? Entonces, esta sería la clase de introducción a LEC-RAS para que vean cómo se manejaría manualmente, ¿sí? Y cuál es el programa que vamos a utilizar, ¿ya? Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Aquí nos vamos a quedar.